Global Structures, Civil Engineering Training Center. Muy bien, bienvenido a una nueva entrega del curso del método de bielas y tirantes. En esta clase, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, pues, revisar un ejercicio también de cimentación, pero que tenga, ¿verdad? Un momento flector en la columna que se va a estar transmitiendo a la cimentación. Entonces nosotros lo que queremos hacer es evaluar, ¿verdad? Queremos evaluar cómo es el caso cuando se tiene estos momentos, ¿verdad? Flectores en una cimentación. Bueno, entonces el ejercicio, aquí hay un ejercicio y este ejercicio está en la monografía para el método de bielas y tirantes. Entonces, aquí está, ¿verdad? El enunciado, ¿verdad? Que, por supuesto, lo van a poder revisar a todo detalle, este ejercicio y toda su solución. Vamos a ir comentando y viendo, ¿verdad? La solución que nosotros le podemos dar. Muy bien, entonces hay una zapata aislada, ¿verdad? De esta figura, de la 1,1. Tiene, dice, dimensiones de 1,90 por 1,90. Base, el largo y el ancho es 1,90 por 1,90. La profundidad de la cimentación es de 0,60. Se construye con hormigón HS25 y acero B500S. Suponemos un control normal, por ello va a ser gamma sub C igual a 1,50, gamma sub S igual a 1,15. Se desea, dice, dimensionar la zapata por el método de bielas y tirantes para dos situaciones de carga, dice. Entonces hay dos situaciones de carga. Uno, la carga axial de diseño va a ser de 850 kilonewton y el momento flexionante va a ser de 45 kilonewton metro. Esa es la hipótesis 1. La hipótesis 2 dice que va a ser igual a 500 kilonewton y un momento flexionante de 200 kilonewton. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es resolver para esas hipótesis que están planteadas. En la hipótesis 1, ¿verdad? Para revisar el primer caso, el estado de carga, primer estado de carga, bueno, lo que se tiene que hacer es inicialmente verificar, ¿verdad? Si es aplicable o no es aplicable el método, ¿verdad? De bielas y tirantes, ¿verdad? Entonces debemos de verificar si es que va a ser aplicable o no va a ser aplicable este método. Para ello lo que nosotros tenemos que hacer es dividir el vuelo sobre el canto. Entonces tenemos que encontrar el vuelo. Nosotros podemos apreciar de que tenemos una columna de 55 centímetros en esta dirección y 0,30 en la otra dirección. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿verdad? Encontrar el canto. Por supuesto, ¿verdad? Va a haber dos cantos en ambas direcciones. Bueno, nosotros podemos, ¿verdad? Revisar si es que va a ser aplicable. Entonces, 1,90 menos 1,90 a la mitad, la dimensión a la mitad menos 0,55 a la mitad. ¿Cuánto nos da ese valor? Pues lo podemos realizar, 1,90 medios menos 0,55 medios, eso nos da 0,67.
el vuelo es, ¿verdad? 0,60. Si nosotros lo dividimos, tenemos 0,88 en esta dirección. 0,88 en esta dirección y en la otra dirección, ¿verdad? Por si acaso voy a poner en aquí, ¿verdad? Lo que estamos realizando. Entonces estamos diciendo 1,90 partido por 2 menos 0,55 a la mitad. Ese es el canto que hay desde aquí hasta ahí. Y ese canto es de 0,675 metros. Y si yo divido 0,675 sobre el canto, el alto de la cimentación que es de 0,60, eso me da 0,88, que es un valor menor a 2, por lo tanto es aplicable el método de bielas y tirantes. Si es que analizo en la otra dirección, pues es exactamente lo mismo, menos 0,30 a la mitad, y esto nos da, ¿cuánto nos da? Eso nos da 0,8, y si yo divido 0,8 entre 0,60, ¿verdad? Eso nos da 1,33, que es menor a 2 y por lo tanto es aplicable el método de bielas y tirantes. Entonces, el primer paso, verificar la aplicabilidad del método de bielas y tirantes. Como siguiente paso, nosotros debemos de encontrar las resultantes de las presiones del suelo, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos de que hay una carga axial, ¿verdad? Aquí está la carga axial, 850 kilonewton, y tenemos un momento de 45 kilonewton metro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Si ya en esa dirección está el momento, entonces quiere decir de que aquí va a haber, aquí va a estar los menores esfuerzos y en aquí van a estar los esfuerzos máximos. Nos hacemos una gráfica, decimos, ok, aquí van a estar los esfuerzos mínimos, aquí van a estar los esfuerzos máximos, y aprenderemos pues a cómo determinar esos niveles de esfuerzo. Bueno, para ello nosotros debemos de dividir, ¿verdad? Podemos dividir, primeramente, encontrar cuánto va a ser la excentricidad. Pues va a ser igual a ese momento de diseño sobre esa carga axial, 45 sobre 450, y eso nos da una excentricidad de 0,053 metros, que es menor a L sextos. Y si es que esto se cumple, si es que tenemos una distribución menor a L sextos al lado de la cimentación, este es el lado de la cimentación, eso significa de que vamos a tener una distribución trapezoidal, es decir, no hay despegue de la cimentación, hay una distribución trapezoidal, no hay levantamiento. Entonces, si es que la excentricidad es menor a L sextos, no hay despegue, ¿verdad? Si es que la excentricidad es mayor a L sextos, entonces sí hay despegue. Entonces, pues por lo tanto, es una distribución trapezoidal y nosotros tenemos que encontrar, ¿verdad?, cuánto vale ese sigma mínimo. Bueno, para encontrar ese sigma mínimo, nosotros lo que podemos hacer es encontrar directamente el delta, ¿verdad? El delta, el sigma medio. El sigma aquí en la mitad va a ser nada más la carga axial sobre los lados de la cimentación, P sobre A por B. Si nosotros hacemos 850 sobre 1,90 por 1,90, es 1,90 al cuadrado, por lo tanto tenemos el valor del esfuerzo en la mitad. Si nosotros hacemos, por ejemplo,
encontramos el delta, y en aquí vamos a tener desde aquí hasta aquí menos delta, y desde aquí hasta aquí más el delta. Ese delta es igual a 6 veces el momento, ¿verdad? El md sobre la longitud elevado al cubo, en este caso, porque es una longitud, es cuadrada. Entonces va a ser igual a 6 por 45, que es el momento, sobre 1,90 al cubo. Entonces tenemos 39,36. Si nosotros queremos encontrar el mínimo, entonces va a ser nada más el mínimo. Va a ser igual, ¿verdad?, al sigma en la mitad, en el medio, menos este delta de esfuerzo. Si nosotros queremos encontrar el sigma máximo, va a ser igual al sigma en la mitad más ese delta, ¿verdad? Más ese delta de esfuerzo. Entonces, nosotros encontramos, aquí está el sigma máximo, 274,8, y el sigma mínimo, 196,1. Ahí está. Y como ya tengo esos esfuerzos, entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar, ¿verdad?, la resultante, ¿no? Nosotros tenemos que ubicar cuál es la resultante, ¿verdad?, de esos esfuerzos. Entonces, si es que nosotros queremos encontrar la resultante de esos esfuerzos, nosotros lo que tenemos que hacer es dividir, ¿verdad?, a la cimentación en dos partes. Dividimos a la cimentación en dos partes desde el eje de simetría de la estructura. Entonces tenemos en aquí un área roja y también podemos tener un área, por ejemplo, azulada. Entonces le colocamos aquí con color azul y lo único que hay que hacer es encontrar la posición de la resultante para cada una de esas áreas. Entonces lo que se tiene que hacer es encontrar el área de todo esto. Entonces aquí tienes el sigma mínimo, aquí tienes el sigma en la mitad, aquí vas a tener un rectángulo, luego vas a tener un triángulo y pues hay que hacer la sumatoria. Este es un volumen. Este es un volumen, no se olvide que está el sigma mínimo, ¿verdad? El sigma mínimo está en kilonewton metro cuadrado, ¿verdad? Y lo que hay que encontrar es toda una resultante de todo este volumen de presiones, ¿verdad? Hay que encontrar esta resultante. Por ejemplo, si se trata de encontrar esta resultante, la R, el R2, el R2, el R2D de diseño, va a ser igual, ¿verdad? Miren que aquí tenemos un área chiquitita, ¿no? Un rectángulo ahí. Va a ser igual al sigma mínimo por el valor de la longitud a la mitad, y ya tengo ese área, ¿no? Ya tengo ese área. Multiplicado por el ancho, el largo, entonces pues hay que multiplicar por la profundidad de la cimentación, ¿no? Entonces con ello ya tengo ya la resultante de este rectángulo. Ahora vayamos por el triángulo en la parte inferior. Más, ¿verdad? Va a ser igual al sigma en la mitad menos el sigma mínimo multiplicado por el valor de L medios, ¿verdad? Esta distancia es L medios, multiplicado todo por la profundidad adentro, pues va a ser L, y esto por, al tratarse, aquí adelante lo vamos a poner, por tratarse de un triángulo, pues es un medio de la base por la altura. Hasta aquí tenemos el área, ¿no? A ver, lo voy a colocar en color verdecito. Esto de aquí es el área. Un medio base por la altura multiplicado por la profundidad. Entonces esto nos da un volumen. Esto es un volumen.
Entonces aquí tienes kilonewton metro cuadrado con metro, metro cuadrado abajo, metro arriba, se simplifica, y nos queda metro y metro, y en aquí hay un metro, metro con metro también se nos va, y lo único que nos queda es kilonewton. En aquí una presión en kilonewton, lo propio va a ser aquí. Este es el área, y esta es la profundidad. Entonces, kilonewton metro cuadrado con metro, metro abajo, metro arriba, simplificamos y nos queda el kilonewton. Kilonewton más kilonewton, y eso es lo que nos da aquí. Entonces, ahí de esa manera también se la puede determinar. Bueno, aquí lo determina también de una forma, ¿verdad? Similar, y pues nos da exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Por cualquier metodología, simplemente el concepto es encontrar la resultante. Y por supuesto, sus posiciones, ¿no? Sus posiciones a las cuales pues se encuentra. ¿A qué posición se encuentra? Por ejemplo, es la posición de este bloque, la posición de ese bloque. Pues reiteramos, aquí hay un área, un rectángulo, ahí cito, y luego en la parte de abajo es un triángulo, ¿no? Entonces, pues la resultante, ¿verdad? La posición, nosotros pues podemos encontrar el X del centro de gravedad, pues va a ser igual a el área del rectángulo multiplicado por el X sub I, el X del rectángulo más el área correspondiente al triángulo, el área correspondiente al triángulo multiplicado por, esto lo voy a hacer más con otro color para que se note. Entonces decimos, el X del centro de gravedad va a ser igual al área del rectángulo multiplicado por el X, la posición del centro de gravedad de ese rectángulo, más el área del centro de gravedad, pero del triángulo, más la posición del centro de gravedad de ese triángulo dividido sobre la sumatoria del área del rectángulo más el área del triángulo. ¿Listo? Entonces, bastante sencillo. Conocemos el área del triángulo colocamos el centroide, conocemos el área del triángulo al centroide del triángulo y tenemos ahí el X, tanto por este lado, para este lado, como para este lado. Entonces, pues va a estar muy fácil, es sencillo, ¿verdad? Se lo puede realizar. Aquí tienes alguna ecuación, como lo ha resuelto el texto, pero da exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. La idea es entender cómo hacer. Entonces, resultantes, las ubicamos ahí y pues la podemos determinar. Entonces, una vez conocido esas resultantes, x2, x1, aquí está x2, x1, pues fácil, nosotros tenemos que trazarnos, ¿verdad? Nuestro sistema, ¿no? Trazamos nuestro sistema. O sea, aquí tenemos ya el sistema. No se olvide que ya hemos encontrado, ¿verdad? La excentricidad, esta es la excentricidad, y ya hemos encontrado el valor de la resultante, R2, el R1 ya hemos encontrado. Además, ya hemos encontrado, ¿verdad? Ya hemos encontrado estas distancias, el X2 y el X1, medido, por supuesto, del eje de simetría de la estructura. Entonces, como ya conocemos esas distancias,
trazamos nuestro sistema. Aquí tenemos la resultante, colocamos un punto, ¿no? Aquí tenemos donde va a estar aplicada la carga axial, colocamos un punto. Aquí tenemos la resultante de la zona más comprimida de la zapata, colocamos un punto, unimos esos puntos con un sistema resistente de bielas y tirantes, y el resto es resolver la estructura. Aquí hay una altura que están considerando de 0.51, que va a ser aproximadamente, ¿verdad? 0.60, que es la altura, menos 0.45 arriba, menos 0.45 abajo, pues dice 0.51 metros, ¿no? Eso es lo que está considerando aquí en el texto. Entonces, como ya se tiene todos esos valores, el resto es resolver, hacer un análisis manual o hacer un análisis en el software y poder resolver. Luego, pues lo que tenemos es un esquema, ¿verdad? Lo que tenemos es resolver. Como este es un sistema en dos dimensiones, o sea, el simplificado, nosotros también podríamos resolver, mediante un sistema espacial. Mediante un sistema espacial en el espacio también lo podemos resolver. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder resolver? ¿Verdad? Pues esta es una proyección, ¿verdad? Del sistema que nosotros estamos viendo aquí abajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder resolver esa estructura. En este caso, aquí lo está resolviendo de forma manual y por supuesto es muy tedioso, hay que sacar ángulos, etcétera, etcétera. Y nosotros, bueno, queremos simplificar, no queremos, pues, complicarlo más allá, porque claro, de poder hacerlo, lo podemos hacer, pero la idea se trata de, ¿verdad?, poderlo resolver más fácil. Y si tenemos un conocimiento adecuado de un software, pues lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Entonces, uno dice, ok, a ver, utilizaremos el software que más nos gusta. En este caso, por ejemplo, yo prefiero pues utilizar el SAP 2000. Se puede hacer también en otro software, pero este es el que más me agrada. Usted puede agarrar, resolver esta estructura con el software que crea conveniente, el que tiene a la mano. Entonces, yo agarraré pues el SAP 2000. Muy bien, entonces vamos a escoger un nuevo modelo, le damos en un nuevo modelo, vamos a pedir un modelo en blanco y nosotros vamos a decir, ok, muy bien, necesitamos unas grillas, le vamos a dar una grilla en X, en 0, bueno, le daremos a cada metro, ¿no? Vamos a trazarnos unas grillas a cada metro, unas 3. En Y solamente una, en Z pues le daremos 0, la siguiente en 1, bueno, en 0.51 le vamos a dar, en Z. Entonces le damos ahí y ya está nuestro sistema. Ahí está. Entonces, haremos pues primeramente este sistema. 0.053, colocamos desde aquí, trazamos y le decimos, mira, queremos un punto, 0.053, ¿verdad? Punto 0.53, aquí vamos a trazar, le decimos desde aquí, ahí está el punto, ¿no? 0.053. Luego, ¿verdad? Conocemos los valores de X2. Aquí está X2, 0.461. Entonces le digo desde aquí, menos 0.461. ¿Verdad? Medio desde dónde? Desde ahí.
Ahí está. Menos 0,461. Ahí. Luego pasamos con X1D, que es 0,487. Entonces le decimos aquí 0,487 medido desde ahí, ¿no? Y ya lo tengo listo, 0,487, ya está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer es, pues, unir esos puntos a través de un sistema. Entonces, nosotros podemos utilizar en aquí cualquier sección. Yo en aquí le voy a llamar los elementos. Entonces, cualquier sección, ¿verdad? Cualquier sección. No interesa si va a ser una columna o si va a ser una viga. No vamos a hacer el diseño como tal, sino que queremos ver los esfuerzos. Entonces, primer punto, siguiente punto. Le damos Enter. Primer punto, siguiente punto, le damos Enter. Primer punto, siguiente punto, le damos Enter y ya está nuestro sistema. Siguiente paso es asignarle, ¿verdad?, sus restricciones. Restringimos los 3 grados de libertad correspondientes a traslación. Y el siguiente paso es poderle aplicar la carga. Entonces nosotros nos vamos a colocar en aquí un patrón que sea carga. Entonces le vamos a decir en aquí tipo otro, lo adicionamos. Y le vamos a asignar una carga en Z. En este caso, esta carga dice que tiene que estar en kilonewton, ¿no? Entonces le vamos a decir en aquí kilonewton. Entonces seleccionamos el nodo, asignamos una fuerza, una carga, ¿de cuánto? Asignamos una carga de 850, aquí está, ¿verdad? Ahí está, 850, y le damos en aplicar. Uy, la dirección, no hay problema, le decimos en aquí fuerza, y le vamos a dar negativo, y le vamos a decir reemplazar. Le damos OK y ya está. Revisamos, ¿verdad? Para estar seguros, y ahí está, vemos que es la única carga, 850. Listo, nuestro sistema ya está. ¿Qué es lo que nos falta? Pues no queremos nosotros que esto absorba momentos, ¿verdad? Entonces vamos a decirle aquí, mira, vamos a los release y le decimos no hay momento, ni en el inicio, ni en el final. No hay momento M22, no hay momento M33. Es 0 y 0. Le decimos en aquí entonces, ok, listo, ¿verdad? Y le hemos dado el release. Entonces, pues ya está. Ya lo tenemos lista la estructura. Entonces lo que vamos a hacer es guardar. Guardamos el modelo. Entonces lo guardamos. Voy a colocar en aquí como el ejemplo 02 Zapata. Momento Zapata, le vamos a colocar ejemplo 02 Zapata con momento. Entonces lo guardamos y ahora pues vamos a resolver.
El análisis modal no hace falta que corra y nosotros le vamos a decir iniciar el análisis, ¿no? Le damos en iniciar el análisis, seguramente va a salir ahí alguna pequeña alarma, como esta que está aquí, 0 errores, 2 alarmas, una información, me dice probablemente tu sistema no sea estable, puedes cambiar y utilizar otro método de solución. Le decimos, no hay problema, sabemos lo que estamos haciendo. Y entonces nosotros vamos, revisamos la carga axial, y le decimos además, mira, queremos mostrar valores. Entonces uno se acerca y dice, ok, aquí hay 552, aquí 605, revisamos, ¿verdad? Revisamos 552.5, que es esta que está aquí, y esta que está aquí es 605.1, ahí está, ¿no? Clarito, ¿no? Lo hemos resuelto, claro que sí. Si nosotros vamos en carga, le decimos, ok, queremos ver el tensor tiene 392.19, vamos aquí, decimos cómo está el tensor, 392, ahí está, ¿ves? 392.19, ahí está, 392. Entonces, pues no hemos tenido ningún inconveniente. Es prácticamente muy sencillo poderlo resolver en un software. Y pues luego lo que queda es hacer y encontrar, verificar si es que cumplen esas bielas y esos tirantes, ¿no? En el caso de tirantes, pues diseñarlo, encontrar el acero. Y en el caso de las bielas, pues verificar los esfuerzos, ¿verdad? El esfuerzo admisible, pues para esa biela, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la norma, pues que se esté aplicando, ¿no? Muy bien. Entonces hemos dicho, muy bien, fácil, realmente bastante fácil, cuando pues sabemos cómo resolver la estructura. Ahora veamos qué es lo que se hace en el caso de que nuestro sistema pues sea un sistema espacial. ¿Cómo le hacemos si es que nuestro sistema es un sistema espacial? Entonces, ya conocemos estos puntos. Este es un nodo, este es otro nodo, ¿verdad? Ahí está el nodo. Esos son los nodos. Y, bueno, nosotros para tenerlo aquí, nosotros lo vamos a replicar. Lo voy a replicar, editar, replicar, y le voy a dar, por ejemplo, en X a unos menos 3 metros. Aquí atrás lo voy a poner para que no se pierda, ¿no? Y bueno, ahora nosotros vamos a decir, ok, ahora ¿cómo le hacemos para el sistema espacial? Tratándose, por supuesto, este es un ejemplo que pues nos puede servir cuando estemos queriendo resolver otro tipo de estructuras. Entonces uno dice, ok, ¿cómo lo hago para el sistema espacial? Miren que hay dos métodos. El primer método es hacerlo directamente aquí en el SAP 2000. Para ello, pues se puede hacer a través de puntos. El otro método es hacerlo en AutoCAD y poderlo importar directamente toda la cercha espacial y poderlo trabajar. En este caso, para este ejemplo, ¿verdad? Voy a ver el método 1, que es directamente aquí en el SAP 2000. Y el siguiente ejemplo lo veré pues con una importación desde el AutoCAD. Entonces, ¿cuánto de ancho hay hacia allá? Pues si nosotros vemos, ¿verdad? La distribución en el otro sentido, obsérvese de que no hay momento en el otro sentido, solamente hay momento en una sola dirección. Entonces, eso significa de que la distribución de esfuerzos en la otra dirección es perfectamente rectangular. Si es que la distribución de esfuerzos es perfectamente rectangular, la línea de
la línea de simetría es exactamente la misma, ¿verdad? Es exactamente la misma. Entonces, este es el rectángulo. ¿Queremos encontrar su centroide? Fácil, ¿verdad? Fácil, nosotros ya lo tenemos listo. Ahí está, al centro de este rectángulo. De este lado, ¿queremos encontrar su centroide? Fácil, ahí está. ¿A qué distancia están esos centroides? ¿A qué distancia se encuentran? También bastante fácil, ¿verdad? Si es que esto, ¿verdad? Es, ¿verdad? La longitud a la mitad, esta es la longitud a la mitad, entonces, y el centroide se encuentra a la mitad de ese rectángulo, entonces esto significa L cuartos, y esto también es L cuartos, es decir, la distancia que hay desde aquí hasta el medio, desde el medio hasta aquí L cuartos. Entonces, L cuartos a un lado, L cuartos a un lado. 1,90 partido entre 4, ¿cuánto nos da? Veamos. 1,90 partido por 4 nos da 0,475. 0,475 metros, ¿verdad? Ya está. Entonces vamos allá y le decimos, ok, mira, fácil, ya conocemos la distancia, 0,475. En este caso no es en X, ¿no? Es en Y. Entonces le digo 0,475. Y le digo, ¿medido desde dónde? Medido desde aquí. Entonces, ahí está el primer nodo. El siguiente nodo es negativo. Le digo negativo. Negativo. Y ahí está. De aquí también negativo. Ahí está. Voy a borrar mis gráficos para que se vea mejor. Entonces ahora, positivo también, desde este nodo. Ahí está. Ya están los 4 nodos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Y este es el punto central, ese no cambia. Ese es el punto ahí, el punto donde está aplicada la carga, ese no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues lo que se debe hacer ahora es unir todos estos mediante, ¿verdad? Mediante estos elementos frame. Entonces yo voy a eliminar esos dos, los voy a eliminar. Y ahora sí que hay que tener, antes de eliminarlo, hay que prestarle mucha atención. Este sistema todavía es fácil de poderlo dibujar en el SAO 2000, pero ya otros sistemas ya es complicado, no es fácil. Un sistema con momento en las dos direcciones ya es preferible importarlo desde el AutoCAD. Entonces le decimos aquí, primer punto, arriba. Enter. Ya está. Este de aquí, primer punto, arriba. Y mucho cuidado aquí al seleccionar su nodo. Cuidado que le estén dando a la grilla, ¿no? Entonces ahora yo a estos de aquí los voy a borrar. Ya están, ¿verdad? Estos también. Ya están. Siguiente, pues este que está aquí. Y lo llevamos arriba. Al nodo, ¿no? Al nodo. Mucho cuidado con seleccionar otro. Y vamos por el último, que es este que está aquí. Desde ahí hasta
Ahí, ¿verdad? Le damos Enter. Ya está. Luego abajo, si gustan, lo ponemos pues los tirantes. De todas maneras, la reacción nos da el esfuerzo en el tirante. Le decimos de aquí primer punto, siguiente punto, ahí, ahí y el último punto. Le damos las restricciones, asignamos restricción, restringimos los 3 grados de libertad correspondientes a traslación y ya está. Aplicamos, ¿verdad?, la fuerza, porque si nosotros revisamos, a ver, vamos a revisar cargas. Bueno, tenemos la carga. La carga está aplicada. Ahí está. ¿Verdad? Tenemos la carga aplicada. Vamos a mostrar. Ahí está. Ahí está la carga. 850. Sigue siendo, por supuesto, la misma, ¿no? Bueno, ¿qué más nos falta? Liberar. Liberar. Estos elementos no tienen que absorber momento. Entonces le decimos aquí, son 8 los elementos, le decimos asignar. Le decimos en aquí, mira, le vamos a indicar el release. Y le decimos no hay momentos. Y ahí está. Le hemos quitado todos los momentos. Ya no va a absorber momentos. Entonces, ahora lo que queda es resolver. Le decimos iniciar la solución. Nuevamente, pues dice 0 errores, 2 alarmas y una información, ¿no? No hay problema, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros decimos, ok, queremos ver también resultados. Y pues vemos en aquí la parte manual que está resuelta aquí en esta monografía. Y empezamos a ver, ¿verdad?, cuáles son las soluciones. Muy bien. El nodo 3 me dice, tiene una real, y vamos a ver cuál es el nodo 3. Este de aquí es el nodo 3. Y me dice que tiene una reacción de 230 kilonewton. Y ahí está, ¿no? Sus 230 kilonewton. Ese es. Y me dice hay 195.9 en el tirante, 196.09 en el tirante. Y del otro lado, pues hay 214. A ver, vamos a ver en aquí. En aquí dice la carga axial, ¿verdad? En la biela 2 dice 330. Vamos a revisar. 330. Ahí está. 330. Nodo número 2, que es ese que está ahí. Los tirantes 181. 181.21.
Correcto, este punto 4, claro. En aquí están redondeando, ¿verdad? Y nosotros aquí ya lo tenemos más preciso. Y ahí está, ¿no? 181.4, 181.21. Y ya está. Ya está, ¿verdad? El resto, pues, es dimensionar. El resto es dimensionar. Ya depende de qué tipo de estructura es la que vayamos a utilizar o la que estemos haciendo, ¿no? Si es que estamos haciendo un puente, esta es una fundación de puente, entonces aplicar lo que dice el AASHTO. 2017 o 2014, la normativa que quieran aplicar. Si quieren, si es que esta estructura pertenece a un edificio, pues aplicar el ASI 31819. ¿Verdad? Entonces, en aquí tienes el valor del tensor. Entonces, ese tensor va a ser resistido por el AS, por la armadura, por la tensión de fluencia del tensor. Y la capacidad factorada del tensor, la capacidad, es igual a un valor de phi para el tensor del ACI multiplicado por el área de acero, por la tensión de fluencia, de la tensión de fluencia del acero que vayamos a utilizar. Entonces, fácil, conocemos el valor de phi indicado en el artículo 21.2 del ACI. Si es que estamos utilizando acero de 4.420 megapascales, pues colocamos ahí 420 megapascales. Y debemos de comprobar el acero, que esta capacidad resistente sea pues mayor a la carga axial en aquí solicitante, ¿no? Al tirante último, al tensor. Entonces con ello ya está diseñado. En este caso la monografía está aplicando también, ¿verdad? La normativa. Aquí está, y por supuesto ellos tienen ahí su propio factor, ¿verdad? Para su norma. Y entonces encontrarán la armadura que se requiere, ¿no? Y nosotros pues podríamos aplicar ACI, AASHTO, o si es que alguno pues quiere aplicar la norma de código de su país, pues también le aplica, ¿verdad? Los factores de reducción que pertenezcan al caso, ¿verdad? Muy bien. Luego está el caso de la hipótesis 2. En esta hipótesis 2 lo que pasa es que tenemos en aquí el momento y esto sale igual a 0,40. Entonces hay mucho momento y dicen aquí, mira, como hay mucho momento, la excentricidad es 0,40. El valor del tercio central, L sextos, es igual a 0,31. Y la excentricidad es mayor a L sexto, por lo tanto dice, mira, hay una distribución de tensiones tipo triangular y además puede haber despegue. Y en aquí es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Precisamente va a haber un despegue ahí donde la cimentación pues ya no va a haber esfuerzos nulos y puede haber esfuerzo por tracción. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? De manera similar, ya sabemos de que es aplicable el método de bielas y tirantes, encontramos el valor de la excentricidad, vamos a calcular este valor de X, hasta dónde hay presión en el suelo. Entonces, ese valor sabemos que la excentricidad es la carga, ¿verdad? El momento dividido entre la carga axial, no se olviden que el momento es de 200 kN y la carga axial es 500. Y esto es igual a 1.90 medios, ¿verdad? Que es esta distancia menos X tercios, que es la resultante de este diagrama de presiones. Tenemos una ecuación con una sola incógnita, despejamos X, luego sabemos que
el esfuerzo es igual a 1/2 sigma por X por 1.90 y que nos tiene que dar, ¿verdad? Los 500. Eso es la fuerza, ¿no? O sea, hay 500 kilonewton y por supuesto la resultante también tiene que ser de 500 kilonewton. Por lo tanto, el esfuerzo, aquí tenemos un sistema, por lo tanto, el esfuerzo, ¿verdad? Es de 318.98 kilonewton metro cuadrado. Este es el esfuerzo que hay aquí de este lado. Con esto, uno dice, ok, podemos encontrar ya las presiones en el suelo. Entonces, ahora, ¿verdad? Vamos a encontrar las acciones que transmite el pilar axial y momento, se transforman en un par de fuerzas. Aquí está, ¿verdad? 500 y 200. Y entonces nosotros tenemos que aprender a determinar, ya que hay un sector de que va a estar, ¿verdad? Vean que ese X es de 1,65 y la longitud total es de 1,90. Entonces hay una zona donde se está traccionando, ¿no? Esta zona precisamente se está traccionando. Entonces, como va a haber una tracción, eso significa de que el pilar también se está traccionando el pilar. Y queremos encontrar cuál es esa fuerza traccionante, cuál es este valor de C sub D y poder encontrar para poder encontrar nuestro sistema equivalente, nuestro sistema resistente. Bueno, entonces lo que aquí se hace es encontrar, ¿verdad? ¿Cuánto vale estos valores? ¿Cuánto vale esta tracción? ¿Cuánto vale este C sub D? Sabiendo que si es que este es el ancho del pilar, ¿verdad? Desde aquí, 0,55, ese es el ancho del pilar. Colocándole un recubrimiento a las primeras barras de 5 centímetros, entonces estaríamos por aquí con el tensor, ¿no? Con una fuerza traccionante. Y, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros podemos asumir una zona que se podría estar comprimiendo únicamente en el pilar de aproximadamente unos 20 centímetros. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí va a haber 0,10 y aquí estaría ubicado la resultante. Por lo tanto, ¿verdad? 0,25, ¿verdad? La distancia a esta carga del tensor y 0,175 la distancia a esta fuerza en compresión. Reitero, esta es la fuerza en compresión porque vean que el momento está haciendo que este sector se comprima. Entonces, se está asumiendo, ¿verdad? Estos valores. Aquí, en la primera hilera de aceros, colocamos el valor o la variable para las fuerzas traccionantes. Y aquí en los primeros 20 centímetros se está asumiendo que va a estar una zona de pura compresión con la variable C sub D. Entonces, fácil, con ello ya podemos, con este 0,10, con este 0,5, teniendo la dimensión de la columna, podemos nosotros, ¿verdad?, determinar la distancia hasta aquí y la distancia hasta ahí. ¿Verdad? Muy bien. Ya está. Entonces aquí eso es lo que se hace, ley de momentos, T sub D multiplicado por 0,25, C sub D por 0,175. Esto tiene que ser igual a 200 kilonewton y de aquí sumatoria de fuerzas verticales, C sub D menos T sub D tiene que ser igual a 500, se resuelve el sistema y se tiene que T sub D va a ser igual a 281 y C sub D va a ser igual a 781. Por lo tanto, el esfuerzo en esta pequeña zona va a ser igual a esa carga axial dividido entre 0,20 que estamos asumiendo la zona en compresión, dividido entre 0,30 que es el ancho del pilar, de la columna, la profundidad de la columna,
y esto tiene que ser menor o igual al 0.85 del F de la resistencia cilíndrica del concreto en el diseño. Entonces, evaluamos y precisamente es menor, ¿no? Menor. Ahí está. Y el área de acero, pues entonces la armadura necesaria en el pilar va a ser igual a 281 sobre 40, que aproximadamente van a ser 4 phi de 16. 4 phi de 16. Muy bien. Con ello, pues uno dice, ok, ya está, ya lo tenemos, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Ya lo tenemos listo. Este 281, por si acaso, es esta armadura, ¿no? La que está en tracción de este lado. Nos estamos dividiendo entre 40, la resistencia del acero, entonces 4 phi de 16. Bueno, luego uno dice, ok, listo, ya tengo mi sistema. Tengo en aquí, ¿verdad? Ya la posición. Conozco que en aquí vamos a aplicarle, ¿verdad? Vamos a aplicarle en aquí esa fuerza. Ahí va a estar la fuerza. Esta es una fuerza que está, o sea que en nuestro esquema pues está actuando aquí, pero realmente en el sistema que tenemos que resolver va a actuar aquí, ¿no? Y luego se la proyecta pues aquí arriba. Entonces el sistema pues es este que está aquí, 781.25, y en aquí una tracción de 281.25 aquí. Y tenemos el sistemita, 500 kilonewton acá, y es resolver este sistema. Entonces se resuelve ese sistema y de la misma manera se la puede resolver en el SAP 2000. Se agarra, se tiene ahí el sistema, se lo resuelve y luego es comprobar, ¿verdad? Los esfuerzos. Se resuelve el sistema, se agarra y se determinan las armaduras, ¿verdad? En los diferentes tensores. Y con ello, pues, ya se tiene listo nuestro diseño. En este caso, para diseñar la armadura del tensor 3, ¿verdad? Del tensor 3, ¿verdad? El tensor principal, 2. Este de aquí es el tensor 2-3. Y pues para diseñar la armadura del tensor 2-3, aquí está, ¿no? Se encuentra el área de acero y se requiere, ¿verdad? 5.51 centímetros cuadrados, que va a ir la cuantía mínima. Luego, haciendo pues del sistema simplificado, se tiene este esfuerzo y pues se tiene 5.82 centímetros cuadrados, que es la cuantía mínima. Y por lo tanto, con ese sistema, finalmente uno determina las cantidades de acero que se requiere en los diferentes elementos. Entonces, es resolver este sistema espacial en el software o de forma manual, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. Y por supuesto, luego de esto, hacer la revisión de esfuerzos en los nodos, así como se lo está haciendo en este apartado. Y por supuesto, como es una cimentación, una zapata, hay grandes volúmenes de compresión, ¿verdad? Esas bielas, vean que en aquí A sub 1 vale 0.20, que es esta zona en compresión que nosotros habíamos asumido. El A12, la biela que está viniendo de acá, ese ancho va a estar en función a esta zona en compresión que nosotros habíamos asumido. Esta zona en compresión, observe esa zona en compresión, y este valor de la biela, del ancho de la biela, que está aquí,
va a estar en función a ese ángulo que hay en aquí, ¿no? Entonces, colocamos en ahí el ángulo, ¿verdad? Tita sub 2. Y de este lado, ¿verdad? Tita sub 3 para el ángulo que hay de esta biela. Respecto a este ancho de compresión que nosotros habíamos asumido. Entonces ahí está, 20 centímetros hemos asumido arriba y ahí lo encontramos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, se resuelve el sistema, se resuelve y verificamos de que los esfuerzos, ¿verdad? Aquí tengo A sub 1 y A sub 2, 1, 3 y 1, 2 para las dos bielas por la profundidad del ancho de la columna. ¿Y cuánto es la carga axial que le llega? 357.4 y 546.6, que tiene que ser menor o igual a la resistencia cilíndrica de diseño para las bielas. Y pues se la resuelve y con ello pues se ve de que es menor a esta resistencia, ¿verdad?, de diseño en la biela. Luego se hace la verificación del nodo. En este caso se está revisando, ¿verdad?, lo que es el nodo 2, que es este nodo que está aquí en la parte inferior. Entonces ese nodo, ¿verdad?, tiene ahí una biela y el radio de doblado de la armadura será, dice, 6 veces el diámetro de la barra. Entonces el A sub 2 va a ser igual a 2, ¿verdad? 0,10 coseno de tita sub 2. Por lo tanto tienes el A sub 2. Por anclarse la armadura en el nodo, la tensión en compresión en el hormigón se limita a 0,70 del FC sub D. Por lo tanto, 11.666 kN/m², adoptando como ancho del nodo el ancho del pilar igual a 30 centímetros. Entonces el sigma C sub 2 va a ser igual a 357.4 kilonewton, la fuerza axial sobre la biela, sobre este ancho, por 0,30 el ancho del pilar, que tiene que ser menor a 0,70 del FC sub D, y entonces se ve que cumple, ¿verdad?, ese nivel de esfuerzo. Luego, la armadura, pues quedaría de esta manera. Como el momento en la estructura puede ser de ambos lados, se decide colocar 4 phi de 16 de un lado, 4 phi de 16 del otro lado. Y el diseño, ¿verdad?, de las barras longitudinales y transversal, 16, phi de 16 a cada 20, phi de 16 a cada 20 en ambas direcciones. ¿Verdad? Muy bien. Por ello, ya se tiene listo, ¿verdad?, la solución de esta cimentación. Entonces, por cualquier metodología, nosotros, o hacerlo de forma manual, o hacerlo aquí en el software, pues podemos llegar a soluciones equivalentes, ¿verdad? Soluciones equivalentes. Muy bien. Muy bien. Y a ver, vamos a comentar de qué manera más se puede, por ejemplo, esto de aquí. Esta expresión que está aquí, de repente es muy simplificada para este caso, donde se tiene la longitud, o sea, la cimentación es completamente cuadrada. Por eso es que aquí está L elevado al cubo. ¿Qué hacemos si es que la cimentación es rectangular? ¿Cuál es la ecuación general? Esta es la ecuación general. Les muestro, ¿verdad?, para que lo puedan aplicar. Entonces, sea una zapata de lados A y B, una zapata de lados A y B, entonces nosotros podemos aplicar esta ecuación. Dividimos la carga axial sobre AB más menos, ¿verdad?,
la carga axial A por B por 6 veces la excentricidad sobre el lado A. Y haciendo una simplificación de esta ecuación, pues va a ser igual a P a B 1 más menos 6 veces la excentricidad sobre A. Entonces, si es que le aplica a usted esta ecuación, ¿verdad? Le aplica directamente esta ecuación, igual podría, ¿verdad? Resolver. Lo podría resolver con esta ecuación. Carga axial A por B más menos 6 veces la excentricidad sobre el lado A. Si usted ve A por B por A, sería unidades al cubo. Precisamente eso es lo que se tienen aquí en esta parte, unidades al cubo, ¿no? 6 veces 6 sobre este lado elevado al cubo. Y ahí está, 6 veces. ¿Verdad? La excentricidad. Muy bien. Entonces, también, ¿verdad? Se lo puede resolver de esa manera. También se lo puede resolver de esa manera. Muy bien. Muy bien. En este caso, pues se está utilizando el momento, ¿no? Y en este caso, en esta ecuación, pues directamente la excentricidad. Cualquiera de las dos es válida, pero ahí les muestro, ¿verdad? La ecuación general para también poder resolver este mismo sistema. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, pues vamos a quedar en este momento con la clase. En la siguiente clase estaremos viendo un ejemplo ya más complejo y vamos a ver también la interacción con el AutoCAD, ¿verdad? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.